¿Y si la persona que prometió amarte estuviera planeando tu muerte? Tony no quiere dejar a su esposa ni tampoco quiere perdonarla, solo quiere vengarse, y cree que ha encontrado el plan perfecto. Crimen Perfecto no es solo un thriller de Hitchcock, es la prueba de que un pequeño error puede cambiarlo todo. ¿Es posible cometer el crimen perfecto? ¿O el destino siempre encuentra la manera de intervenir? Desde hace un tiempo, Tony sospecha que su esposa tiene un romance con un escritor americano llamado Mark. Desde que lo descubrió, Tony ha decidido guardar silencio y estudiar cada movimiento que ella realiza porque está tejiendo un plan mucho más frío, mucho más definitivo. Margot está enamorada de Mark, pero aún no ha encontrado el valor para decírselo a su esposo, aunque desde hace un tiempo empieza a tener dudas sobre su romance porque ha empezado a cambiar. Desde su último encuentro con Mark, su esposo ha cambiado su comportamiento, dejó el tenis para agradar a Margot y empezó a buscar trabajo, y desde entonces se porta especialmente bien con ella. Por eso Margot dejó de escribir a Mark. Durante el último año ambos estuvieron mandándose cartas. Ella las quemaba después de leerlas porque no quería dejar pruebas de su romance, pero una de esas cartas decidió guardarla, y siempre la llevaba metida en su bolso hasta que un día se lo robaron. Su marido y ella fueron a visitar a unos amigos y cuando estaban esperando en el andén del tren, se dio cuenta que su bolso había desaparecido. 2 semanas después lo recuperó en la oficina de objetos perdidos, pero la carta ya no se encontraba dentro. Una semana después, recibió una nota con instrucciones para recuperarla. Debía sacar 40 libras del banco en billetes de 5 libras y cambiarlo por billetes usados de 1 libra. La nota también indicaba que si se lo contaba a alguien la carta llegaría a manos de su marido. 2 días después volvió a recibir otra nota, y en ella decía que empaquetara el dinero y lo enviara a la dirección que figuraba en la nota, y de ese modo recibiría su carta. Ella envió el dinero a la dirección indicada pero la carta nunca le llegó. Y 2 semanas después Margot se presentó en esa dirección y el paquete aún seguía allí, nadie lo había reclamado. Mark quería contarle a Tony su relación con Margot, pero ella no quería. Cuando se estaban besando Tony llegó a casa, pero cuando entró la pareja ya se había separado. Tony le propuso a Mark que lo acompañara a una cena homenaje que se celebraría al día siguiente, y antes de que éste le contestara Tony le contó a su esposa que Mark le acompañaría mañana a la cena. Margot y Mark se van al teatro solos porque Tony en el último momento les cuenta que no puede ir porque tiene trabajo que hacer. En cuanto salen de la casa, Tony realiza una llamada de teléfono, quiere comprar un coche y queda esa misma noche con el vendedor. Cuando éste llega, resulta que se conocen porque ambos estudiaron juntos en la universidad. Realmente este encuentro estaba planeado por Tony, sabía perfectamente que Swan era un compañero de universidad que había tenido problemas con la ley, y lo citó en su casa para chantajearlo porque durante meses lo había estado siguiendo. Una vez en la casa le contó su plan y le ofreció 1000 libras por acabar con la vida de su esposa. Tony le contó el plan, y le dijo que mañana iría a una cena con Mark, lo que le daría una coartada. Y Swan por la noche, a las 11 menos 3 minutos cuando su esposa se encuentre sola en la casa atravesará la puerta de la calle y en el 5º escalón de las escaleras bajo la alfombra encontrará la llave de la puerta. Una vez dentro se esconderá tras las cortinas del ventanal, y a las 11 en punto le realizará una llamada para que su mujer salga del dormitorio, y cuando ella coja el teléfono acabará con ella, y después antes de marcharse volverá a dejar la llave donde la encontró. Al día siguiente Tony convenció a su esposa para que se quedara en casa y antes de marcharse con Mark le cogió la llave de su bolso y la dejó bajo el 5º peldaño de las escaleras de la entrada. A la hora exacta Swan llegó, y cogió la llave de las escaleras para entrar en la casa que en ese momento se encontraba a oscuras, porque Margot ya estaba en su dormitorio durmiendo. Swan se escondió tras las cortinas esperando la llamada de Tony, pero este no llamó a la hora indicada porque su reloj se había quedado parado. Justo cuando Swan ya se marchaba Tony realizó la llamada, y cuando Margot cogió el teléfono Swan la atacó, y tras un forcejeo ella logró coger unas tijeras y salvar su vida. Cuando volvió a coger el teléfono para pedir ayuda, al otro lado contestó su esposo y ella le contó todo lo ocurrido, y le pidió que volviera a casa. Antes de colgar, Tony le pidió a su esposa que no tocara nada y que no hablara con nadie hasta que él llegara. Tony se despidió de sus compañeros antes de marcharse pero no les contó nada de lo ocurrido, y una vez en la casa Margot le dijo a su esposo todo lo sucedido. Una vez allí, mientras ella fue a tomarse unas pastillas Tony le cogió la llave a Swan, y la metió en el bolso de Margot. Margot quería saber cuándo llegaría la policía, pero en ese momento su esposo le dijo que aún no había llamado porque él pensó que lo haría ella, pero desconcertada le recordó que le había pedido que no hablara con nadie. Tony quería seguir modificando las pruebas, así que le dijo a su esposa que se fuera a dormir, que él se encargaría de hablar con la policía. Y mientras la policía llegaba, Tony se ocupó de modificar las pruebas para que pareciera que Margot lo había planeado todo porque Swan la chantajeaba.
A la mañana siguiente el inspector de policía llegó porque quería investigar algunos detalles personalmente. Y tras inspeccionar la casa y hacer varias preguntas, descubrió que el fallecido era un compañero de universidad de Tony. El inspector creía que Swan había entrado por la puerta, ya que si hubiese entrado por la terraza la alfombra estaría manchada. Y aunque en un principio pensó que fue Swan quien le robó el bolso a Margot y que pudo hacer una copia de la llave para entrar, pronto desestimó esa idea porque el fallecido no llevaba encima ninguna llave cuando lo registraron. Cuando Mark llegó, el inspector intercambió unas palabras con él y le pidió sus datos para entrevistarlo en otra ocasión, y fue así como confirmó que era él quien escribió la carta que Swan llevaba en un bolsillo. Cuando Tony salió al jardín, el inspector se quedó con Mark y con Margot y les dijo que sabía lo de su romance, y que las pruebas apuntaban a que ese hombre chantajeaba a Margot. Y que seguramente entró por la puerta porque ella le abrió. También le dijo que los cardenales del cuello pudo hacérselos ella misma y que las medias que encontraron eran de ella. Tras el juicio Margot fue acusada del asesinato de Swan y fue considerada culpable y condenada a pena de muerte. Tras la condena Mark quería ayudar a Margot y se le ocurrió inventarse una historia para salvarla, pero resultó que se le ocurrió lo que en realidad pasó. Aunque cuando le pidió a Tony que le contara esa historia al inspector para salvar la vida de su esposa, y que él solo tendría una pequeña condena, Tony le dijo que esa historia no sería creíble. En ese momento llegó el inspector porque estaba investigando un robo que había ocurrido hacía unos días, y había descubierto que Tony había estado pagando grandes cantidades de dinero al contado. De pronto el inspector se sacó una llave de su bolsillo y se agachó para simular que acababa de encontrarla en el suelo, pero Tony al revisar su gabardina comprobó que no era la suya, por lo que el inspector le dijo que se le habría caído a él. Mientras que Mark está en la habitación escondido esperando a que el inspector se vaya, descubre un maletín lleno de dinero. Y en ese momento escucha a Tony contándole al inspector que se lo han robado, por eso Mark sale de la habitación y le enseña al inspector el maletín lleno de dinero, y además le cuenta su teoría sobre el suceso, pero Tony lo niega todo y continúa inculpando a su mujer. Mark abandona la casa molesto y cuando Tony está comprobando si se ha ido, el inspector cambia su gabardina por la de Tony y antes de irse le pide que vaya a la comisaría para recoger las pertenencias de su esposa. Cuando Tony se marcha, el inspector aparece bajando las escaleras y vuelve a entrar en la casa con la llave que le ha cogido a Tony. Desde este momento el plan del inspector está en marcha, aunque de pronto aparece Mark y el inspector lo deja entrar. El inspector se asoma a la ventana y ve cómo se baja de un coche Margot, lleva su bolso y coge su llave para entrar, pero tras comprobar que no puede abrir la puerta llama al timbre un par de veces y al no recibir respuesta sale fuera donde están los detectives esperando, finalmente aparece por el jardín. El inspector toma el bolso de Margot y comprueba que la llave sigue dentro y entonces le pide al detective que lo lleve a comisaría porque Tony pasará para recogerlo. El inspector le cuenta a Margot y a Mark que tiene sospechas de que Tony planeó asesinarla. Descubrió que Tony estaba gastando grandes cantidades de dinero en billetes de 1 libra, así que decidió coger la llave del bolso de Margot y entrar en la casa cuando Tony no estuviera para investigar, pero cuando intentó abrir la puerta no pudo con esa llave, y tras pensar en la causa, fue con esa llave a la casa de Swan y pudo abrir la puerta con ella. Mientras que el inspector les está contando lo sucedido, Tony llega a su casa, pero al buscar la llave en la gabardina se da cuenta que no la tiene porque ha cogido la gabardina del inspector. Cuando se va, el inspector sigue con su plan, llama a comisaría y le da las instrucciones al detective. Quiere que cuando Tony llegue buscándolo le informen de que no está, pero que antes de irse le entreguen las pertenencias de su esposa, y que se aseguren de que al revisarlas vea que dentro del bolso sigue la llave de Margot. Poco después el teléfono suena. Es el detective informando al inspector de que Tony ya ha salido de comisaría con el bolso de su esposa. El inspector le cuenta su plan a Margot y a Mark, cree que Tony volverá a casa e intentará abrir la puerta con la llave que se encuentra dentro del bolso, pero cuando se dé cuenta que con esa llave no puede abrir, llegará a la conclusión de que la llave que le quitó a Swan no era la de su esposa, y que por lo tanto esa llave debe seguir en el mismo sitio que le dijo a Swan que la dejara. El detective les dice que si la puerta finalmente se abre, será porque Tony ha cogido la llave que se encuentra escondida en las escaleras, y de ocurrir así, eso significará que Tony es quien lo planeó todo. Cuando Tony llega a casa saca la llave del bolso de Margot, pero al intentar abrir la puerta no lo consigue, así que sale de la casa desconcertado sin entender por qué la llave no abre, se queda parado pensando en la causa de que no funcione, pero no le encuentra ninguna explicación. Cuando el inspector cree que ha fallado en su plan y que Tony se va, este se vuelve en el último momento y se va directo a meter la mano debajo de la alfombra de las escaleras y justo allí encuentra la llave de su esposa. La coge y abre con ella, pero al entrar se sorprende al verlos allí a todos y entonces felicita al inspector, y le dice a Mark que tenía razón, que el crimen perfecto solo existe en la ficción. El plan de Tony parecía perfecto, todo estaba planeado al detalle,
la hora a la que llamaría, donde colocaría la llave, tenía la coartada perfecta y el dinero en el lugar indicado. Cada engranaje encajaba a la perfección, hasta que un pequeño giro del destino rompió la maquinaria. Eso es lo que hace grande a Hitchcock, recordarnos que la vida es un tablero donde no movemos todas las piezas, porque una llamada puede llegar antes de tiempo, una persona puede cambiar de ruta, una tijera puede aparecer en el lugar menos esperado. Y en ese instante, todo cambia. Tal vez por eso el crimen perfecto no existe. Porque el destino siempre está dispuesto a sorprendernos.